Dios bendiga a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de un video que ha puesto por ahí un pastor. Él ha dicho que tres versículos que nos ponen a nosotros los pentecostales a dudar y lo vamos a analizar. Pero primero vamos a ver el video donde él se explica, pastor del Movimiento Misionero Mundial, si no estoy mal. Tres versículos de la Biblia que te dejarán dudando si eres pentecostal de la unicidad. Versículo número 1. Juan capítulo 8, versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió, dijo Cristo. Versículo número 2. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Versículo número 3, Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que el varón es cabeza de la mujer, Cristo cabeza del varón y Dios cabeza de Cristo. Si usted no cree que Dios el Padre es la cabeza de Cristo, entonces usted tiene un Cristo sin cabeza. El versículo que dice, uno de los versículos que él dice, como lo veían en el video anterior, dice que Evangelio según San Juan, el capítulo 8, verso 16, donde dice, porque no soy yo solo, sino el Padre, también el Padre, y argumentando que el Padre, dando a entender que el Padre y el Hijo son independientes, hay una individualidad entre ellos, como explica la doctrina de la Trinidad, que son tres en uno, cosa que es para ellos también es muy confuso. Pero lo que se olvidan de leer todo el tema, el contexto, porque después los fariseos le preguntan, ¿dónde está tu padre? ¿Quién es tu padre? Y la respuesta de Jesús dice, sí, ni a mí me conocen ni a mi padre. Me hace pensar y acordarme de lo que Felipe le preguntó en el capítulo 14, cuando le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire bien, la pregunta es clara y es sencilla. ¿Quién es tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Si Él tuviera un Padre diferente al mismo, Él hubiera dicho, mi Padre está en el cielo, o mi Padre está de... ¿Por qué Jesús tenía que esconder al Padre? Y cuando Felipe le pregunta sobre el Padre, dice, aquí estoy. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no que va a estar ni que estará, estoy con vosotros. Queriendo decir que cuando dice él, no soy yo, sino también el Padre, entonces que me envió, entonces queriendo decir que él en su manifestación en carne es el Hijo de Dios, porque el Hijo fue el que nació en el vientre de María, Lucas capítulo 2, Mateo capítulo 1 y sucesivamente. Entonces, lo que vemos aquí no es una individualidad, lo que vemos aquí es que ellos no pueden olvidar que Dios estaba con Cristo, como dice la Biblia, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo. De otra manera, ¿dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba el Padre? Porque la pregunta que le hicieron en el versículo 18 y 19, ¿dónde está tu Padre? La respuesta era clara, pero él en el versículo 29 del mismo capítulo, el capítulo 8 dice, porque el que me envió está conmigo, no me ha dejado. ¿A dónde estaba el Padre? Dentro del Hijo. Ustedes no ven a dos personas ahí. De hecho, Jesús no está diciendo en ese versículo que son tres, ni que son dos.
Este versículo en nada nos pone a nosotros a dudar, porque nosotros sabemos que Dios es el Dios todopoderoso. Para Él no es imposible ser hijo y ser padre, como dice Isaías 9:6. Otro versículo que no nos hace dudar en nada es el de 1 Corintios 11:3, porque dice, porque como Cristo es la cabeza, Dios es la cabeza de Cristo, así el hombre es cabeza de la mujer y el cabeza del hombre es Cristo. Eso es una alegoría. Eso no es un versículo literal, es una alegoría que está dando el Señor. Porque si lo entendemos literal, también tenemos que decir que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne, porque la cabeza no es independiente al cuerpo. Y si Dios es la cabeza de Cristo, entonces quiere decir que el Padre es el mismo Cristo. Así de sencillo, ahí no hay ningún enredo. Se enredan o dudan los que no tienen el conocimiento bíblico. Es decir, los que están inventando tantas cosas teológicas porque no tienen un sustento bíblico para demostrar una Trinidad que no existe en la Biblia. La Trinidad no existe, empezando porque la Biblia no dice que es un Dios trino, ni tampoco dice que hay tres en uno. Y el otro versículo de Juan capítulo 1 de Juan 5:7, donde dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, sucesivamente, es un versículo adulterado. Yo tengo esta versión y usted puede leer la versión internacional, la versión Dios habla hoy, aún las versiones católicas, y no van a decir como dice la Reina Valera. Es más, hasta la traducción de Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, y usted se va a dar cuenta que no dice como dice la Reina Valera. ¿Por qué? Porque es un versículo agregado, es unas palabras agregadas. Y mire cómo dice este versículo en este tesoro bíblico. El capítulo, vamos a leerlo, 1 de Juan 5, 7 y 8, dice así de la siguiente manera. Por lo tanto, son tres los testigos. Verso 7. 8 dice, el espíritu, el agua, la sangre, y estos tres de acuerdo. Allá dice que el verbo, dice que el Padre, dice que el cielo y que la tierra son palabras agregadas, porque la Biblia en ninguna manera, en ningún momento muestra la Trinidad. Ahora, yo sí quiero ponerlos a temblar con esta preguntica, a dudar con esta preguntica. Respóndanme. Si Dios es un Dios tripartito, como dice la doctrina de la Trinidad, que posee cuerpo, alma y espíritu, ¿cuál es el alma de la Trinidad? ¿Cuál de los tres es el alma? Respóndame esa. Si el Señor mandó a su Hijo desde el cielo, como dice que fue enviado del cielo, donde dice que el Hijo es eterno. Otro versículo. Y búsqueme otro versículo. Y otra pregunta, la última, tres preguntitas para que ya me respondan. Y si me responden esta preguntita, me declaro trinitario. ¿Dónde hay un bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Así de sencillo. Muéstrenme. De sencillito ya. Entonces, esta explicación la hice con el fin de aclarar que nosotros ningún versículo de la Biblia nos pone a dudar. Nosotros sabemos desde el inicio del primer mandamiento hay un solo Dios. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es, no hay tres. Esa palabra fue inventada. Así que Dios le bendiga y espero que le haya quedado claro este mensaje.